La entrevista en RR Noticias. 7 de la mañana con 29 minutos y me da mucho gusto que nos enlacemos y nos haya recibido la llamada Enrique Sosa, quien es el actual rector de la Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro. Quique, ¿cómo estás? Te saludamos Tere Garay y Eric del Ángel. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Tere, muy buenos días, Eric, al auditorio, especialmente a los padres de familia que van ahorita a llevar a sus niños al colegio, contribuyendo al esfuerzo educativo que tenemos que hacer en nuestro país. Muy buenos días a todos. Quique, platícanos. Ayer, según yo sé, estuviste en la Ciudad de México, creo que sigues allá, precisamente porque estaban hablando de temas de los presupuestos para las universidades. ¿Cómo vienen estos presupuestos? ¿Tú qué has logrado negociar para Querétaro, para la UNAC? Mira, vienen de terror los presupuestos. Afortunadamente en Querétaro tenemos un gobernador bien comprometido que nos está incrementando el 13% el presupuesto. Pero desgraciadamente acá en México, pues a la educación le están dejando de lado. Ellos hablan de un incremento a la educación del 3.2%, por debajo de la inflación, pero es una rotunda mentira. A las universidades nos están recortando el 4, el 6, el 7, hasta el 14% algunas universidades, y a eso hay que sumarle la inflación que cada año hace que nos cueste más operar. Y desgraciadamente pareciera que su apuesta es por tener cada vez más universidades, pero cada vez más chafas. Cada vez universidades que operen sin calidad, sin buenos maestros, con maestros muy mal pagados, en un país que debiéramos apostarle a pagar más a los maestros. Y la idea es ahorita dar la batalla para que nuestros diputados, nuestros senadores entiendan que esto es crucial para el futuro de México, y que inviertan más en la educación de nuestros hijos. Y aquí quería hablar con su auditorio para, así como nuestro gobernador le metió un montón de lana a nuestras universidades, que los queretanos le escribamos a nuestros diputados federales, le escribamos a nuestros senadores y les exijamos que le metan dinero a la educación básica, a los sistemas de bachillerato y a las universidades. Porque no solo están amolando a las universidades, también los ECATIS, los CEBETIS, los CECITES, es decir, las escuelas, los colegios de educación media superior, las prepas, les están dando en la torre también este año con el presupuesto, y la verdad es que no se vale. Entiendo que el gobierno de la República está haciendo algunas cosas bien, pero no puede ser a costa de empobrecer el futuro de nuestros hijos, mi querido. Mi querido Enrique Sosa, estamos platicando con el rector de la UNAC, de la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Mi querido Enrique, preguntarte, en ese sentido, sabemos y nos platicas que para 2025 vienen un poco castigados el tema de presupuestos, pero si nos puedes ampliar un poquito el panorama, ¿cómo se va este presupuesto? Es decir, ¿cómo generalmente se cubren de diferentes aspectos? ¿En qué se invierte este tipo? ¿Cómo se estructuran para ampliar un poquito más el panorama? Para un poco explicarle al auditorio cómo se da el proceso de autorización de un presupuesto del país, ¿no? La Secretaría de Hacienda propone un presupuesto, va este presupuesto a la Cámara de Diputados, y los diputados son quienes aprueban este presupuesto. A diferencia de las otras leyes donde el Senado interviene, es solamente la Cámara de Diputados la encargada de presupuestar al gobierno del país. Hoy ya la Secretaría de Hacienda presentó su proyecto, ya los diputados están tocando y no tocando. Cuando presentan este proyecto venía un recorte a todas las universidades, incluyendo la UNAM, el Politécnico Nacional. Cuando en la UNAM y en el Politécnico Nacional se dan cuenta que se venía un recorte, sus comunidades se activaron bien rápido, le exigieron al gobierno y a los diputados que este recorte no sucediera y que les aumentaran aunque sea la inflación, y lo lograron. Lo que pasa es que las otras universidades, que somos más de 500 en el país, universidades públicas como la Antonio Narro, como la Autónoma Metropolitana,
como la Autónoma de Querétaro y las autónomas de cada estado, como las politécnicas y tecnológicas, como el equivalente al ITQ, que son los tecnológicos nacionales de México. Todas estas universidades muchas veces no se atreven a levantar la voz. ¿Por qué? Porque el presupuesto no lo da la federación y los estados. Y los rectores están muy cómodos, calladitos, para que a nadie lo castiguen. Pero esto no puede seguir así. Necesitamos levantar la voz y decirlo. Somos cientos de universidades a las que están recortando. Que vamos a batallar para pagarle a nuestros maestros. Que vamos a batallar para equipar y darle mantenimiento a las universidades. Y Mi no estimado podemos Quique, ser timoratos, ¿no? Mi estimado Quique, entonces está en riesgo, digámoslo así, debido al presupuesto federal. Ya nos aclaraste que aquí en Querétaro recibirán un incremento del 13%, pero digámoslo así, ¿está en riesgo entonces la calidad y el desarrollo del sistema educativo en nuestro país? Yo te diría que en el resto del país no solo está en riesgo, está fracasando la calidad de la educación. En Querétaro tenemos un gobernador que le ha metido muchísimo. Te voy a dar un ejemplo. Para la UNAC, cuando el convenio marca que si la federación pone un peso, el estado pone un peso, hoy ya el estado pone 2 pesos por cada peso que pone la federación. Porque la federación ha dejado de invertir en la educación aeronáutica, ha dejado de invertir en la educación tecnológica, y Mauricio Curi, la neta, sí le ha entrado. Y hay que decirlo, y hay que reconocerle a la gente lo que hace bien. Pero en el resto de los estados, especialmente en los estados, por ejemplo, del sur, los gobernadores no ponen ni lo que les toca. Y a veces tenemos profesores universitarios ganando 8,000 pesos al mes, y pues por eso estamos teniendo una educación para el país, pues que corresponde más con un país tercermundista que con el gran país que es México, y que debería estar invirtiendo fuerte en esto, porque estamos en un momento de la historia que el que no invierta en educación le va a quedar muy atrás. Mi querido Enrique, pues la verdad entendemos que pues ante esto las universidades, tanto públicas en México, pues enfrentan varios retos, ¿no? Uno de ellos relacionados precisamente con el tema del presupuesto, donde ahora pues viene la tarea complicada, ¿no? Que es hacerlo estirar lo más posible. Sabemos que son diferentes giros, rubros, inclusive proyectos que también estarían viéndose pues de cierta forma un poco castigados. Pero bueno, queremos agradecerte profundamente el que nos hayas tomado la llamada. Sabemos que tienes una agenda bastante apretada, pero sabes que aquí tienes los micrófonos abiertos cuando quieras, mi querido Enrique. Muchas gracias, mi Eric. En conclusión, muy sencillo, ciudadanos que me escuchan, especialmente padres de familia, escríbanle a sus diputados, llámenles, coméntenles en redes sociales, exíjanles que le pongan más lana a la educación. Es el futuro de sus hijos por el que tenemos que pelear. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio, Eric, Tere. De verdad les aprecio mucho esta oportunidad. Gracias, mi estimado Quique, muchísimas gracias, y ya cuando terminen pues estas negociaciones, esperamos verte acá en Querétaro, que nos visites aquí en el estudio, sabes que es tu casa, y podamos platicar un poco más sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, será un honor para mí. Siete de la mañana con 38 minutos, 7:38. Momento de irnos a una muy breve pausa. Regresamos. Y recordarle que la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2024 ya llegó, ya comenzó, ya lleva su primer semana, y con ello queremos invitarlo que también se sume a disfrutar de la mayor feria de ganadera de nuestro país, a que vaya a disfrutar este fin de semana. Este fin de semana habrá grandes grupos en el Teatro del Pueblo, además el palenque de la feria.